Corral. Se trata de la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, mesa parlamentaria que analizó y presentó el informe respecto a este proyecto de ley. Vamos a escuchar su intervención. A todos los ecuatorianos que nos siguen por los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Solicito, señora presidenta, su autorización para poder proyectar las diapositivas respectivas. Proceda, señor secretario. Está autorizado, señorita presidenta. Hoy nos reunimos para abordar la aprobación de un proyecto de ley que fortalecerá nuestro compromiso con la justicia internacional y la protección de los derechos humanos. Este proyecto, que tiene como objetivo regular los mecanismos de cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional, representa un paso significativo en nuestra lucha contra la impunidad y en la promoción de la rendición de cuentas a nivel global. Siguiente, por favor. Quisiera comenzar recordando la importancia y el propósito fundamental de la Corte Penal Internacional como una piedra angular en el sistema de justicia penal internacional. La Corte Penal Internacional, como la única jurisdicción penal internacional permanente, tiene la responsabilidad de juzgar a los autores de los crímenes internacionales más graves. Su misión va más allá de la simple administración de justicia. Su objetivo es poder prevenir la repetición de actos o crímenes atroces y poder garantizar la justicia para las víctimas. Ecuador, como miembro comprometido de la comunidad internacional, firmó el Estatuto de Roma el 7 de octubre de 1998 y lo ratificó el 5 de febrero del 2002, siendo su publicación en el Registro Oficial el 7 de noviembre del 2002. Esta acción reflejó el compromiso del Ecuador con la promoción de la justicia internacional y la lucha contra la impunidad. Al hacerlo, nosotros como país reconocimos la importancia de enfrentar estos crímenes de manera colectiva y asegurar que los responsables puedan rendir cuentas por sus acciones ante la ley. Antes de la Corte Penal Internacional existió la necesidad de establecer tribunales internacionales después de tragedias como la Segunda Guerra Mundial, el genocidio en Ruanda y el conflicto en la ex Yugoslavia. Sin embargo, este enfoque resultó ser desordenado y poco efectivo. La creación de una corte permanente como la Corte Penal Internacional proporcionó la estructura necesaria para abordar estos crímenes de manera consciente y eficiente. Es importante destacar que la Corte Penal Internacional no pretende sustituir los sistemas judiciales nacionales, sino complementarlos. Su competencia se extiende a situaciones en las que los crímenes se han cometido en territorio de un Estado parte del Estatuto de Roma, por nacionales de un Estado parte o cuando un Estado acepta la jurisdicción de la Corte para situaciones específicas. Sin embargo, existe una excepción importante. Si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remite una situación a la Corte Penal Internacional, esta puede ejercer su jurisdicción independientemente de la participación de los Estados partes. Es crucial reconocer que todo lo referente a los crímenes internacionales y la Corte Penal Internacional está regido por el derecho penal internacional, una rama del derecho internacional público íntimamente ligada al derecho internacional de los derechos humanos. La comisión de tales delitos no solo constituye violaciones graves de los derechos humanos, sino que también demanda que los procesos judiciales respeten plenamente las garantías del debido proceso establecidas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a revisar un poco de casuística internacional. De acuerdo a la información que podemos evidenciar en Internet, en materia de política exterior, justicia internacional, instituciones internacionales, al 11 de octubre del 2022, la Corte ya había iniciado 31 causas y se habían abierto investigaciones referentes a 17 eventos o situaciones. Asimismo, la Fiscalía de la Corte
Penal Internacional ha abierto exámenes preliminares respecto de presuntos crímenes cometidos en varios países. Nuestro país, en su marco legal, posee un segmento completo dedicado a la tipificación de graves infracciones a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario. Este incluye delitos como el genocidio, el etnocidio, el exterminio, la esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, persecución, agresión y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, nosotros como Estado ecuatoriano aún nos enfrentamos a una carencia significativa. Necesitamos establecer una legislación interna que asegure de manera eficaz, eficiente y sin demoras una cooperación fluida con la Corte Penal Internacional. Esto implica poder dotar de mecanismos y procedimientos claros para subsanar este vacío legal. Cumplir con el Estatuto de Roma implica establecer como Estado parte, asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en dicho instrumento. Por lo expuesto, es una obligación para el Estado ecuatoriano contar con un régimen procesal de cooperación con la Corte Penal Internacional, régimen que se podría instrumentalizar a partir del proyecto que hoy es materia de conocimiento y resolución en segundo debate. En consecuencia, y tras el primer debate celebrado el pasado mes de diciembre, junto a mis compañeros integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, hemos llevado a cabo un análisis exhaustivo y responsable del contenido del proyecto de ley, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Fiscalía, con la Corte Nacional de Justicia, con mesas de trabajo conformadas por los equipos de la Comisión y los despachos, lo que nos ha permitido lograr la redacción de un proyecto de ley más técnico y preciso, que responde a las necesidades y exigencias del momento bajo la denominación de Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional. El objeto de este proyecto es poder regular los mecanismos de cooperación y asistencia entre la República del Ecuador y la Corte Penal Internacional, para garantizar la adecuada investigación y el enjuiciamiento de los crímenes competencia de la Corte conforme a su jurisdicción y las funciones dispuestas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y su normativa complementaria mediante la determinación de competencias de los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos que permitan cumplir con la obligación de cooperar y asistir a la Corte. Tiene la siguiente estructura: 6 capítulos, 35 artículos, 2 disposiciones generales, una disposición transitoria y una disposición final. En su capítulo 1 está relacionado con el objeto, finalidad, ámbito de aplicación, definiciones, principios de las autoridades competentes y de las formas de cooperación. Y aquí voy a resaltar aspectos fundamentales de este proyecto que fueron analizados en el informe presentado por parte de la Comisión. La autoridad competente en materia de relaciones exteriores y movilidad humana, o quien hiciera sus veces, será el órgano responsable del enlace directo y único con la Corte Penal Internacional, tanto para la cooperación activa como para la cooperación pasiva. Esto es que por medio de la Cancillería del Estado ecuatoriano se recibirá, canalizará y enviará todas las solicitudes de cooperación por vía diplomática. Esto está contemplado en el artículo 87 del Estatuto de Roma. Por su lado, la Fiscalía General del Estado será la encargada de procesar y atender todas las solicitudes de investigación penal que realice la Corte Penal Internacional a través de los canales diplomáticos. Adicionalmente, la Fiscalía también será la encargada de establecer las directrices de orden institucional para que sus dependencias garanticen la cooperación con la Corte. Luego, la Corte Nacional de Justicia tendrá la responsabilidad de emitir las directrices en el ámbito de sus competencias para canalizar las solicitudes
de asistencia judicial requeridas por la Corte Penal Internacional, conforme los procedimientos previstos en este proyecto normativo. En su capítulo 2, regula la procedencia de las solicitudes de detención y la entrega, la detención provisional, la entrega a la Corte Penal Internacional, la detención en tránsito, la orden de comparecencia, el aterrizaje imprevisto en el territorio ecuatoriano, el traslado provisional de las personas detenidas y la comparecencia voluntaria de testigos o expertos. En el capítulo 3, norma las solicitudes concurrentes de tradición y de entrega. En el capítulo 4, se ocupa de normar las otras formas de cooperación, como por ejemplo actividades de investigación, realización de actos o pruebas judiciales y la protección a víctimas y testigos que se encuentren en el Ecuador. El capítulo 5 se encarga de regular el uso de la información confidencial, el aplazamiento de negativa de solicitud por temas de seguridad nacional, la asistencia, la procedencia de la consulta a la Corte Penal Internacional y la forma en que corren los gastos para la asistencia. El capítulo 6 está relacionado con las sesiones de la Corte Penal Internacional en el Ecuador, las inmunidades del personal de la Corte, las procedencias de amicus curiae y la improcedencia de otorgar asilo y refugio cuando existan motivos fundados para considerar que la persona solicitante ha cometido un crimen de los tipificados en el Estatuto de Roma. Dentro de las dos disposiciones generales están relacionadas con la convocatoria periódica a las instancias estatales responsables de cooperar y asistir a la Corte Penal Internacional para establecer acuerdos interinstitucionales y desarrollar directrices que faciliten la coordinación interinstitucional y la cooperación eficaz, eficiente y oportuna, con el hecho de que las disposiciones orgánicas y procesales que hacen parte del ordenamiento jurídico nacional se apliquen de manera supletoria a esta ley. Y también cuenta con una disposición transitoria única, producto del análisis desarrollado, establece un periodo de 90 días para que todas las instituciones vinculadas adapten su normativa interna para asegurar una cooperación oportuna y eficiente con la Corte Penal Internacional. Aquí hicimos un cambio porque en el informe del primer debate, en esta disposición se establecía que se pueda emitir un reglamento, pero este es uno de los cambios que realizamos dentro de la comisión. Y una disposición final que determina la entrada en vigencia de la ley. Siguiente, por favor. Como conclusiones, este proyecto de ley cumple con los requisitos establecidos en los artículos 134 y 136 de nuestra Constitución y el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, se refiere a una sola materia y contiene una exposición de motivos considerando los articulados de manera clara. También responde y se ajusta a las normas constitucionales e internacionales en materia de derecho penal internacional, derecho humanitario y protección de los derechos humanos, especialmente en relación con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Facilita el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales en investigación y sanción de crímenes graves contra los derechos humanos. Está alineado con los principios de cooperación y complementariedad establecidos en el Estatuto de Roma, buscando una correcta aplicación de sus disposiciones. El desarrollo del proyecto de ley incluyó la activa participación de los legisladores, de los equipos técnicos, de expertos académicos en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, así como el asesoramiento de representantes de instituciones como la Cancillería, la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia. Establece también un régimen procesal para la cooperación activa y pasiva entre el Ecuador y la Corte Penal Internacional, cumpliendo nuestras obligaciones constitucionales de garantizar los derechos humanos y la igualdad de todos los individuos. Nos permite cumplir con las obligaciones constitucionales de la Asamblea Nacional, garantizando el ejercicio de los derechos constitucionales y adecuando nuestras leyes a los estándares internacionales. Queridos compañeros, creo que sí, la siguiente, por favor, ya lo mencioné. La aprobación de esta ley fortalecerá nuestro compromiso con la justicia y la rendición de cuentas a nivel internacional,
al poder establecer un régimen procesal claro y efectivo para la cooperación entre el Ecuador y la Corte Penal Internacional. Estamos demostrando también nuestra determinación para garantizar que los responsables de crímenes atroces no queden impunes. Por lo tanto, insto a mis colegas asambleístas a respaldar este proyecto de ley en su segundo debate. Al hacerlo, estaremos reafirmando nuestro compromiso con los principios fundamentales de justicia y dignidad humana, así como con la protección de los derechos humanos en nuestro país y en el ámbito internacional. Es nuestra responsabilidad. Se acabó el tiempo, Un minuto, señorita señora asambleísta. Presidenta. Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo ecuatoriano tomar medidas firmes en la búsqueda de la justicia y la rendición de cuentas. En la Comisión de Relaciones Internacionales, este informe para segundo debate contó con el apoyo de todos los legisladores, una votación unánime. Así que, señora Presidenta, me permito informar que he hecho llegar la moción respectiva, donde se mocione, valga la redundancia, la aprobación del informe íntegro para segundo debate del proyecto de ley orgánica de cooperación del Estado ecuatoriano con la Corte Penal Internacional. Muchas gracias.